Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Carlos Emilio Torres. Mucho gusto volverte a tener por aquí, Carlos Emilio. Contento, Néstor, de estar con vos. Antes de tocar el tema que nos convoca para esta edición, hablemos de tu más reciente publicación, Recurso de Amparo. Un libro con anotaciones. Bueno, vos sos abogado, sociólogo, pero digamos la faceta de abogado es por la que menos te conoce la gente. Este libro, Néstor, es producto de un proceso de trabajo, de investigación, de formación académica. El libro es parte de mi tesis doctoral sobre cuestiones actuales del derecho. La tesis tiene 5 capítulos. Entonces, 4 capítulos de esa tesis están aquí, en este libro, que es sobre anotaciones conceptuales, históricas, del recurso de amparo a nivel internacional con énfasis en Nicaragua. Es decir, el libro hace un estudio de derecho comparado. En la historia, reviso distintos momentos cíclicos de la historia, en la Edad Antigua, en la Edad Media, en la época contemporánea y algunos pincelazos de la posmodernidad también. No solamente momentos históricos, sino también diferentes contextos socioculturales y diferentes modelos jurídicos. Analizo el modelo jurídico europeo, de otras latitudes del mundo, pero pongo énfasis en América Latina. Y en América Latina subrayo México, Perú, Ecuador, Costa Rica, pero el país que más subrayo, por supuesto, es Nicaragua. Entonces hago un análisis de cómo el recurso de amparo ha aparecido o no ha aparecido en las 14 constituciones que ha tenido Nicaragua desde que existe como Estado-nación, y cómo este recurso de control constitucional ha aparecido en las 10 constituciones que ha tenido Nicaragua desde que es Estado independiente. Es decir, desde la primera constitución de 1838 como Estado independiente hasta la última constitución, que es la vigente, que se formuló y se aprobó en 1986 y entró en vigencia en 1987, analizo las últimas reformas constitucionales del 2014, en donde las reformas mandan a derogar la ley de amparo y a que ésta sea sustituida por una nueva ley, que es la Ley de Justicia Constitucional, que precisamente se aprobó en el mes de diciembre del año 2018. Entonces hago un recorrido desde tiempos inmemorables hasta la actualidad. El recurso de amparo es una de las figuras jurídicas más importantes del derecho constitucional, porque es el recurso que protege la Constitución en 2 dimensiones. En la dimensión objetiva, que es la integralidad del texto de la Constitución, y en la dimensión subjetiva, que son los derechos, garantías y libertades que las personas y las colectividades tienen, derechos reconocidos en la Constitución. Está más centrado en los aspectos conceptuales del amparo, es decir, su naturaleza, su estructura, su objetivo, sus alcances, sus límites, los efectos que produce la interposición del recurso de amparo y los efectos jurídicos también que produce cuando el máximo tribunal de justicia, que es la Corte Suprema de Justicia, emite una sentencia dando lugar, dando la razón, el derecho a quien se ha recurrido frente a un acto, una omisión de un funcionario público o de una institución pública. Este libro, que he tenido la dicha que la UNAM Managua, la editorial universitaria UNAM Managua, haya publicado el texto recientemente. La semana pasada hicimos el lanzamiento oficial en la universidad con la comunidad educativa, docentes, estudiantes, estaban facultades de diferentes campos, porque este libro no solamente le sirve a los profesionales del derecho, sirve para los estudiosos del derecho constitucional, derecho procesal,
derecho administrativo, pero también les sirve a los historiadores, porque analizamos, por ejemplo, cómo funcionaba el imperio romano o el imperio en Grecia, que eran dos imperios negadores de derechos y en donde los esclavos no eran tratados como seres humanos, sino como cosas, como mercancías, y en donde los seres humanos no tenían la posibilidad de reclamar. No existía ninguna medida en donde estos seres humanos que eran cosificados, comprados, vendidos por el imperio, eran ciudadanos solamente los que, en el caso del imperio romano, los cívitas, los que habían nacido en Roma. Sí, sí. Y de ahí el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía realmente en su origen etimológico es clasista, y de alguna medida ese concepto clasista se vino transmitiendo a lo largo de la historia desde el derecho romano. O sea, han tenido que pasar diferentes momentos históricos para entender que el ciudadano no solamente es el romano, o sea, no solamente es el nacido en. No solamente es el nacido en, no solamente, y eran los hombres. Ajá. Las mujeres no eran cívitas. Y en Nicaragua, imagínate, en Nicaragua las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas apenas en 1953. Es decir, eso fue ayer. Sí. Nuestras bisabuelas y algunas de nuestras abuelas no fueron reconocidas como ciudadanas. La mujer en Nicaragua empezó a votar apenas en 1954. Apenas. Se le reconoció el derecho de cara a las elecciones del 56 para votar por Somoza, porque además, según los estudios que había hecho Somoza, tenía él mucho arraigo entre mujeres. Exactamente. ¿No? O sea, más que un reconocimiento de derechos políticos, era un sentido utilitario, instrumental. Sí. Y era un aspecto, apenas el más ínfimo, ¿no? El derecho al voto, el derecho a elegir, pero no el derecho a ser electa, no el derecho a asumir responsabilidades en órganos públicos. Pero bien, el libro da para hacer muchos análisis, muchas reflexiones sobre derechos humanos, sobre mecanismos de protección, sobre responsabilidades del Estado en la tutela, en la garantía de los derechos humanos, el Estado como garante de los derechos humanos y las personas y las colectividades como titulares de derechos. Entonces el libro pues está a disposición, ¿verdad?, del público. Aquí en la pantalla se va a ofrecer los datos de cómo adquirirlo. Este libro, bueno, está publicado por Lunam, está en las librerías de Lunam Managua. Así es. ¿En librerías aparte de Lunam Managua? En este momento la universidad está diseñando, digamos, la logística de cómo se va a distribuir, pero al momento en la UNAM Managua. Porque es decir, evidentemente tiene fines académicos. Así es. Es decir, es para el uso académico principalmente. Ya decía vos, para estudiantes, ya sea de la carrera de Derecho, de Historia o cualquier otro investigador que ande buscando. Así es, temas sociales también para analizar los momentos históricos de cómo se han venido reconociendo derechos y los mecanismos de protección de los derechos constitucionales. Ok. Ya le echaste una revisada, porque ok, este es tu monografía, este es tu tesis doctoral, ¿verdad? Y después que uno la voltea a ver con el tiempo, uno dice, aquí puedo adicionarle todavía esto me parece que es innecesario, lo puedo quitar. ¿Este es un texto que va así o va tal cual tu tesis? Yo creo que le hace falta un capítulo al libro, que es hacer un análisis exhaustivo de la Ley de Justicia Constitucional. Porque cuando el libro sale, yo lo que hago es un análisis de la iniciativa de Ley de Justicia Constitucional. Es decir, en ese momento se había presentado a la Asamblea Nacional. Y justamente cuando sale el libro, meses después, se aprueba en la Asamblea Nacional. Entonces creo que hay que hacer un análisis de filigrana de la Ley de Justicia Constitucional, porque la tendencia moderna, ya estas leyes ya no son llamadas leyes de amparo, porque cuando surgieron, el amparo era el mecanismo jurídico para amparar y proteger el texto de la Constitución, como decíamos. Pero
en la medida que ha venido evolucionando el derecho, se han venido creando otros recursos de control constitucional, como el recurso de inconstitucionalidad, como el recurso de habeas corpus, como el recurso de habeas data, como el recurso que resuelve los conflictos entre el gobierno y los gobiernos municipales, entre el gobierno central y los gobiernos regionales, o el recurso que resuelve los conflictos entre los del Estado. Entonces, este libro es desde la visión histórica y desde la visión del recurso de amparo. Claro, entonces, poder entender el recurso de amparo como tal. Exactamente. Entonces ahora, como hay tanta especificidad en los mecanismos de control constitucional, pues hay que hacer un análisis exhaustivo de ese abanico de mecanismos de control constitucional. El habeas data es novísimo, es para proteger tus datos personales. Es decir, que ninguna empresa, ninguna entidad financiera o de otro tipo divulgue tus datos personales sin tu autorización. Ocupe los datos para una cosa distinta a la que vos autorizaste. Así es. Sí. Y nadie tiene por qué revelar si tenemos alguna enfermedad, si tus orientaciones, tus convicciones, tus decisiones, es decir, todo lo que tiene que ver con la intimidad, con los derechos de intimidad. Ese es un derecho nuevo, que es un derecho constitucional nuevo, y el derecho a estar protegido. Es decir, es el recurso de habeas data, el recurso de protección de los datos personales. Eso lo creamos en las reformas del 2014 y después creamos una ley de protección de datos personales, pero necesitamos un recurso, es decir, el procedimiento, ante quién se interpone ese recurso, en cuánto tiempo se resuelve, qué efectos tiene una sentencia resolutoria en materia de habeas data, de igual todos los otros conflictos que te mencioné, ¿no?, entre diferentes órganos de Estado. En este momento en Nicaragua estamos en un modelo de Estado que funciona de manera armónica, de manera interrelacionada. No es como situaciones que vivimos anteriormente, en donde a lo interno de los poderes del Estado había conflictos, y entre un poder del Estado y otro poder del Estado habían conflictos, es decir, el Estado avanzaba muy poco. Para decirlo más concretamente, la Asamblea Nacional sesionaba, muy poco sesionaba. Si uno analiza cuántas leyes se aprobaron entre 1990 y 2006, te das cuenta que el número de leyes y la calidad de las leyes es deplorable. ¿Por qué? Porque los diputados no llegaban tarde, porque la ley orgánica de la Asamblea Nacional establece que para que haya una sesión tienen que haber al menos un quórum de ley, y los diputados no llegaban. Sí. ¿Ya? Entonces no funcionaba la Asamblea Nacional, y de igual manera en el Ejecutivo habían conflictos, porque un ministro o un ministerio entraba en conflicto contra otro ministerio y se sacaba una resolución ministerial en una entidad, y en otra entidad sacaba otra resolución que había una contradicción. Yo recuerdo en materia de niñez y adolescencia que el Ministerio del Trabajo hablaba de un sexual de los niños y las niñas como una peor forma de trabajo infantil. Y el CONAPINA, que era otra institución del Ejecutivo, hablaba que la explotación sexual era algo delictivo, una de las peores formas de violación de derechos humanos y algo que debía de ser perseguido. Entonces tenía dos visiones distintas dentro del mismo gobierno, dentro del mismo ejecutivo. Sí. Ahora, habían conflictos entre un poder del Estado con otro poder del Estado. Es decir, venía la Asamblea Nacional, aprobaba una ley, y luego el Ejecutivo se negaba a publicar esa ley en la Gaceta. Entonces luego venía el Legislativo, y como el presidente de la República no lo mandaba a publicar la Asamblea Nacional, y el Ejecutivo entonces no reconocía esa ley. Sí. Entonces se generaban conflictos. Entonces ahorita, digamos, estamos en un momento de un Estado armónico que funciona en vectores de comunicación, y eso ha posibilitado que el país avance con celeridad en desarrollo económico, social, que las leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional tengan una contrapartida política pública, o una política pública que apruebe el gobierno se transforme en una ley.
Pero estos recursos sirven, ¿ya? Estos Claro, recursos, porque no estamos legislando para un periodo de gobierno. Es que eso te sí. iba a decir, es decir, eventualmente puede volver a haber una diferencia, Sí. puede volver a haber Así una inconsistencia, digamos, entre una y otra institución, pues. Sí. Es decir, esto no es eterno, Sí. ¿no? Es dinámico. Así es. Y puede ocurrir, como el ejemplo ese que vos mencionabas, que depende de la visión también. Depende de la visión. El ejemplo que mencionabas del abuso sexual desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo y con IPINAS. ¿Ah? Sí. Es decir, eso puede volver a ocurrir desde otro punto de vista, pues, o con otra situación. Bueno, en pantalla ha habido ya o ha estado saliendo el tema de cómo poder encontrar este libro. El recurso de amparo de Carlos Emilio López. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar justamente que tiene que ver un tanto con esto que hemos tocado con el tema de tu libro, el tema de alcanzar reconciliación y paz en Nicaragua, que es un tema importante para poder avanzar, para poder seguir caminando en este país. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. En el 2006, cuando las elecciones del 2006, la alianza que lleva al presidente Daniel Ortega a ganar las elecciones es Nicaragua Unida Triunfa. ¿Ah? Y se plantea ser un gobierno de reconciliación y unidad nacional. ¿Ah? Digamos, ese de repente suena como muy encumbrado, tal vez, lograr reconciliación y unidad nacional. Pero después del 2018, esas son palabras, reconciliación y unidad, que están como en la cuerda floja. ¿Ah? Se desataron muchos demonios en el 2018 que atentaron contra la reconciliación de la familia nicaragüense y más contra la unidad de la familia nicaragüense. Pero vos has estado trabajando, y por lo menos quienes siguen tu perfil de Facebook te miran que has andado por todos lados procurando volver a aterrizar esas palabras en el país. La nominación del actual gobierno como un gobierno de reconciliación y unidad nacional no es algo semántico, sino es algo de palabra, sino es algo que se puede medir a través de su accionar, a través del diseño de sus políticas y sus programas, a través de la organización de la administración pública, a través de la relación entre administración y administrados. Entre el año 2007, que asume el gobierno sandinista, un modelo de gobierno no solo para los sandinistas, sino para todos los nicaragüenses, distinto de su signo político, religioso, ideológico, de clase o de cualquier otra condición. Lo podemos ver en indicadores como los siguientes. Una de las primeras decisiones que toma el comandante Daniel, presidente de la República, fue mantener en sus puestos de trabajo a todos los funcionarios y funcionarias del Estado. Si uno va a la Asamblea Nacional, por ejemplo, te encontrás que la casi totalidad de servidores y servidoras públicas que están en el Poder Legislativo fueron contratados en los años 90. Pero existía, Carlos Emilio, la ley del servicio civil, que protegía a todos estos trabajadores. Sí, pero esa misma legislación o esos mismos derechos de estabilidad laboral están en la Constitución política, pero los gobiernos anteriores, autodenominados democráticos, autodenominados respetuosos del Estado de Derecho, autodenominados gobiernos de paz, hicieron lo contrario. Es decir, una de las primeras decisiones que hizo el gobierno de doña Violeta fue mandar al despido a miles y miles de sandinistas que estaban en las instituciones del Estado. Es decir, era casi un delito ser sandinista y te pasaban el escáner, ¿no? Te pasaban una revisión y todo aquel que se le encontraba un vestido de sandinismo
iba despedido. Por suerte no había Facebook en esa época, sí. Porque si no hubieran revisado el perfil de Facebook. Entonces, si hacemos el parangón, gobierno de la UNO, gobierno de Violeta Barros de Chamorro versus el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, las decisiones son contrarias. Es decir, uno despide masivamente y el otro deja en sus puestos de trabajo a todas las personas independientemente de su ideología política. Otro indicador, las políticas públicas. Las políticas públicas en estos 12 años, desde el año 2007 al año 2018 hasta abril, antes del intento de golpe de Estado, las políticas públicas eran políticas universales, eran políticas para todos, sin hacer exclusión de ningún tipo, desde las macropolíticas como por ejemplo universalizar la cobertura de energía eléctrica. ¿Cuánto teníamos en el 2006 de cobertura de energía eléctrica? Un 50% aproximadamente. Entonces, del 2007 se empezó un proceso de masificación de la cobertura de la energía eléctrica, llegamos al 2018 a 95%. Ahorita andamos con 96% y la proyección es llegar al 100%. Sí. Es decir, pasamos de ser un país a oscuras a ser un país luz. Entonces, esta concepción de un país luz, luz para todos, luz para la costa Caribe, ¿ya? Luz para la costa Caribe, luz para las zonas rurales, luz para los espacios limítrofes, fronterizos, es decir, todo el territorio nacional. Siempre que las instituciones de gobierno encargadas de los temas de energía eléctrica nos presentan los mapas y vemos todos esos puntos oscuros, y ahora nos presentan los mapas al 2019 y prácticamente el país está iluminado. Igual te puedo mencionar el tema del agua potable, igual te puedo mencionar el tema de la cobertura de la educación, etcétera, etcétera. Es decir, en las macropolíticas y también en las políticas específicas, las políticas del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional son políticas que no son excluyentes. Miremos cosas bien concretas. El bono para los bachilleres. O sea, el bono para los bachilleres lo reciben todos los que se gradúan. No lo reciben los jóvenes de la Juventud Sandinista. No preguntan si es de Juventud Sandinista o no es de Juventud Sandinista. ¿Cuál es el criterio? Ser bachiller. O sea, si es bachiller, se le entrega su bono para graduarse, ¿ya? Igual en las políticas sociales, distribución, acceso y aplicación de vacunas. Nosotros en Nicaragua tenemos solamente Cuba está a la par de nosotros, o nosotros a la par de Cuba, para no ser presumidos, ¿verdad? Porque Cuba es el país con los mejores indicadores sociales, es el país con la menor tasa de mortalidad infantil, es el país con la menor tasa de mortalidad materna, es el país con el mayor número de profesionales de medicina per cápita, es el país con el mayor número de doctores, es el país con el mayor número de seguridad alimentaria, etcétera. Pero el indicador que te iba a mencionar es cobertura de vacunación. Nosotros tenemos en Nicaragua cobertura de 100% de vacunación. O sea, eso es un gobierno de unidad nacional. O sea, es un gobierno que ejerce su práctica de gobernanza, de gobernabilidad social, de gobernabilidad democrática, de gobernabilidad para el desarrollo para todos los niños y niñas. O sea, ningún niño en Nicaragua está exento de acceder a una vacuna, porque las vacunas están disponibles, está el listado de vacunas necesarias para las enfermedades inmunoprevenibles, son gratuitas, está el personal, hay un sistema manual de tarjetas y un sistema electrónico para llevar el control. Si las familias no llevan a los niños a vacunarlos, hay un personal de salud que va casa a casa preguntando si ya recibió la vacuna, y si no la ha recibido, se la aplican. Entonces, yo pasaría todo este programa dándote indicadores y evidencia de política pública que este gobierno se instauró y desarrolló todo su proceso del 2007 al 2018 como un gobierno para todos. O sea, este es un gobierno para los grandes empresarios. O sea, aquí los grandes empresarios tenían un espacio en todos los ámbitos del país, en lo económico, en las exportaciones, en concesiones para servicios públicos,
en propuestas que formulaban de ley, es decir, todas las propuestas legislativas que la gran empresa presentó se aprobaron en la Asamblea Nacional. O sea, tenían incidencia en la construcción de las leyes, tenían incidencia en la distribución de los ingresos, porque sus corporaciones, sus empresas, digamos, eran quienes se les entregaban las licitaciones para construir la infraestructura, etcétera. Pero entonces era un gobierno que estaba trabajando mano a mano con la gran empresa y un gobierno que estaba trabajando también mano a mano con la micro, pequeña y mediana empresa. Yo ahí sería tal vez duro en criticar que demasiado se le dio a la gran empresa en detrimento de la pequeña y microempresa, que poco vio de esto, o lo vio menos, pues, porque los grandes beneficios fueron a los más grandotes todo el tiempo, porque eso fue lo que ellos, al final de cuentas, construyeron en el llamado diálogo tripartito, en el modelo de diálogo tripartito que funcionó hasta abril del año pasado, ¿verdad? Por lo menos eso yo con la gran empresa, ¿verdad? Con la gran empresa. Pero bueno, todo este marco que se trabajó hasta el año pasado, yo decía, de repente se vino todo al suelo y más bien se soltaron todos los demonios, pues, para fomentar la división, porque ciertamente se trabajó en lograr unir a la familia nicaragüense, en que fuéramos en un solo camino, pues. Bien mal, lo que sea, es decir, lo que yo digo de la gran empresa, pues al final de cuentas era bono para caminar en la misma ruta del país, pues, ¿verdad? Pero de repente dijeron, no, esto no es, y para donde nos llevan, vamos al despeñadero y no sé qué, y además son malos, y tienen cachos, y tienen tridentes, es decir, se soltaron cualquier cantidad de cosas, y hoy lo cierto es que muchos no nos podemos ni ver, porque si nos vemos, inmediatamente nos ponemos erizos como los gatos. ¿Qué se está haciendo en este sentido? Te dejo la pregunta para después de una pausa en esta edición de la Nicaragua, edición en la que conversamos con Carlos Emilio López. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Emilio López. ¿Cómo construir o reconstruir? Porque esto tiene que pasar por confianza. La confianza ha sido rota en esta situación a partir de abril del año pasado. Es decir, hay gente que no puede ni verse. Es que no es que van a platicar no, es que no se pueden ni ver, ¿verdad? Porque inmediatamente, como decía yo antes de la pausa, se erizan solamente de verse. Entre enero del 2007 y abril del 2018 estábamos construyendo un modelo de desarrollo inclusivo, un modelo de desarrollo para todas las personas y colectividades sin discriminación alguna. Y mejoramos en todos los ámbitos, en educación, en salud, en seguridad alimentaria, en infraestructura, en desarrollo comunitario, en acceso a los servicios básicos, en crecimiento económico sostenido, en disminución de la mortalidad infantil, en cobertura de agua, en titulación de tierra para los pueblos originarios, en restitución de derechos para las mujeres, reconociendo su protagonismo, su inteligencia y la mujer asumiendo espacios de poder político y de poder público, programas de inclusión para las personas con discapacidad, como por ejemplo el programa Todos con Voz. Bien, veníamos entonces alcanzando un modelo de desarrollo multidimensional. Surge entonces el intento de golpe de Estado, que más que un intento por afectar a un partido político, al Frente Sandinista, más que afectar a personas, a líderes del Frente Sandinista, fue un intento por desmoronar, por desmontar ese modelo de desarrollo humano, de desarrollo sostenible, de desarrollo compartido. Es decir, tratar de fracturar ese crecimiento económico sostenido, tratar de resquebrajar
ese modelo que socializa los ingresos nacionales, y Nicaragua creció vertiginosamente, no solamente en su Producto Interno Bruto, sino en su Producto Interno Bruto per cápita, porque hay países que crecen en su PIB nacional, pero no crecen en su PIB per cápita. Nosotros habíamos crecido en las dos dimensiones. Entonces, el intento de golpe era contra ese modelo, contra esa infraestructura económica y social, pero además golpear las relaciones humanas, golpear la espiritualidad, golpear la convivencia que nosotros teníamos. Es decir, nosotros habíamos alcanzado niveles de tolerancia, niveles de respeto, de compartir con personas independientemente de la adhesión política. Podíamos encontrarnos en un estadio, podíamos encontrarnos en los mercados, en las iglesias, la celebración de las elecciones sin más hechos que lamentar. Las elecciones como fiestas cívicas, es decir, las elecciones regionales, municipales y las elecciones nacionales, inclusive aquí en Nicaragua, si las comparamos con otros países, realmente son momentos políticos cívicos, ¿no? Habíamos alcanzado ese nivel, es decir, nosotros estos 12 años, o sea, ha sido uno de los periodos históricos de mayor durabilidad de la paz. Cuando nosotros empezamos a analizar la historia de Nicaragua, los periodos de paz son casi como una inhalación y exhalación, pero habíamos alcanzado un modelo de paz social, de paz familiar, de paz comunitaria, que de igual manera se traducen en indicadores. El país más seguro de América Latina, uno de los países más seguros de América Latina, el país con la tasa de asesinato más baja, el país con la tasa de homicidio más baja, el país con la tasa de femicidio más baja. Managua como la capital más segura de las Américas. O sea, eso no lo dice el gobierno sandinista, eso lo dicen los organismos internacionales. Managua junto con Quebec son las dos capitales, la capital de Canadá y la capital de Nicaragua, las dos capitales más seguras de América del Norte, América Central y América del Sur. Es decir, esos son indicadores de paz, y de igual manera podemos hablar de muchos otros indicadores de paz. Entonces eso fue trastocado, y como vos decís, liberaron un conjunto de huestes malignas, el odio, la venganza, la destrucción, el antagonismo, la polarización, el querer tomar el gobierno por la fuerza. Sí, eso ya lo habíamos superado, eso era un asunto del pasado. O sea, ya nicaragüenses teníamos la conciencia cívica que para llegar al gobierno tiene que ser por la vía de las elecciones. Sí, eso fue trastocado y le metieron en la cabeza a mucha gente que el gobierno tenía que ser entregado y que las elecciones se debían de adelantar. Eso es antidemocrático. O sea, eso es irrespetar el ABC de la democracia. Desde la democracia liberal, siglo XV, siglo XVI, iluminismo, de que democracia es respetar los periodos electorales de las autoridades que fueron electas. O sea, ese es el principio básico. Entonces, exigir que un gobierno se vaya en nombre de la democracia, o sea, sucedieron las más grandes paradojas. En nombre de la democracia trataron de destruir la democracia. En nombre de los derechos humanos, violentaron derechos humanos, porque quemar alcaldías, quemar ambulancias, quemar personas, quemar vivos seres humanos. O sea, eso no lo habíamos visto en la historia de Nicaragua, con rituales, como vos decís, satánicos, o sea, bailando con una especie de culto al fuego, de culto a la muerte, bailando alrededor de las personas que estaban quemando. Eso ni en ningún momento, digamos, de guerra habíamos vivido ese tipo de... porque se respetaba el derecho humanitario, el derecho internacional humanitario, se respetaba aquí en los conflictos con la contra, etcétera. Pero esta situación que vimos es grotesca, dantesca realmente. Entonces, y un odio entre las familias, un odio en las comunidades. En el municipio de León, por ejemplo, se instalaron casi 700 tranques en un espacio geográfico microlocalizado, reducido, en donde habían hasta 2, 3 tranques en una calle. O sea, la gente estaba secuestrada.
Y en esos tranques habían tráfico de drogas, habían violaciones, consumo de alcohol, drogadicción, es decir, se desató una descomposición social en el país. Entonces, a eso le llamaban protestantes cívicos. Es decir, es como el mundo al revés, ¿no? Los valores invertidos, el odio, la venganza, la sed de la destrucción, el llamado a la muerte, el llamado a muerte masiva. Aquí tenemos imágenes, inclusive de personas de renombre en el país, llamando a que murieran centenares de personas, es decir, como una especie de holocausto, ¿no? Entonces, vivimos una situación muy difícil donde los municipios se dividieron, las familias se dividieron, y eso dejó odio, dejó resentimiento, dejó pérdidas de seres queridos, pérdidas de seres amados, esposos que fueron asesinados, esposas, mujeres violadas, etcétera. Entonces, frente a esa situación de violencia extrema, producto del intento de golpe de Estado fallido, el gobierno, respondiendo a su vocación de paz con la que comenzó desde el año 2007, ¿cuáles han sido las medidas que ha tomado? Medidas de paz, medidas de búsqueda del entendimiento. Lo primero que hizo el comandante Daniel, presidente de la República, fue llamar a una mesa de diálogo para que en esa mesa se resolvieran los problemas y no hubieran habido muertes y no hubiese habido destrucción. Si esa mesa, si la oposición y si los que tenían que cumplir el papel de mediadores hubieran realmente buscado la solución al conflicto por la vía de la palabra. Pero se negaron y dijeron: esta no es una mesa de diálogo, sino que es de forma absurda, de forma inconstitucional, de forma antijurídica, de forma antidemocrática, violentando los derechos de los electores. Dijeron: esta es una mesa de rendición. O sea, no aceptaron el diálogo como el camino para resolver los conflictos en Nicaragua. Pero incluso la mesa de rendición es la mesa de la guerra. Es decir, sí, es la que pones en tiempos de guerra. Que de alguna manera era reconocer que aquí no había una protesta, que aquí lo que se intentaba era llevar el país a una guerra. Ok. Pero estamos claros, hubo un fallido evento que se le llamó Diálogo Nacional. Ahora hay una negociación en la que, poniéndole los mejores ojos, hacen falta voluntades para poder terminar o para poder llevar a buen puerto esta negociación. Pero vos has venido trabajando no en la negociación que hay en el INCAE, sino en las casas, en los barrios, en las comunidades. Es decir, buscando que, independientemente de lo que suceda o no en el INCAE, en la casa sí ocurra, ¿verdad? De esa experiencia quiero que me contés un tanto, ahora que regresemos de una pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Te preguntaba yo por la experiencia en las comunidades para lograr esto, para lograr acercar a las personas, que es lo primero, pues. Porque lo primero es, yo reconozco que vos sos mi vecino, pensamos distinto, pero sos mi vecino y vivo al lado tuyo y voy a vivir, por lo menos mientras no pueda irme de aquí, voy a vivir al lado tuyo. Mientras un grupo de nicaragüenses promovieron el odio, el caos, el anticivismo, lo antidemocrático y la destrucción, el gobierno promovió la reconciliación, el entendimiento y la paz. Después de el fallido intento de la mesa de diálogo, después que se frustró la mesa de diálogo, no por el gobierno, sino porque la otra parte, que debía de comportarse como dialogante, no quiso dialogar. Entonces el gobierno siguió trabajando en la línea con la que había empezado en el año 2007, es decir, construir la cultura de paz con las familias, con las personas, con las comunidades, con los municipios, con los territorios, y se conformó una comisión
nacional en la búsqueda de fortalecer esa cultura de paz, esa cultura de convivencia y armonía. Este servidor ha sido parte de ese proceso, ya tenemos casi 9 meses de estar trabajando en esa dinámica, y la primera fase fue construir una política de Estado para una cultura de paz y reconciliación, paz y no violencia, paz y entendimiento, paz y tolerancia, paz y armonía, paz y reconocer que somos diversos, pero que en esa diversidad no debe de servir para distanciarnos, sino que la diversidad es una riqueza que nos debe de unir, que nos debe de fortalecer y que debe de ser un espacio generador de aprendizajes mutuos para crecer como seres humanos, para crecer en familia, para crecer en comunidad, para crecer en los espacios laborales, en todos los ámbitos en donde los seres humanos nacemos, crecemos, trabajamos, nos recreamos, hacemos el amor, vamos a la iglesia, hacemos compras, en todos los espacios. Y entonces en esa primera etapa fue una política, por eso se llamó política de Estado, porque no es una política de gobierno, sino una política de Estado, es decir, una política de todas las instituciones de la sociedad, de todas las instituciones de gobierno, de todos los espacios municipales, pero sobre todo de los 3 principales protagonistas que la Constitución a partir del año 2014 reconoce como centro del desarrollo, como epicentro del desarrollo: la persona, la familia y la comunidad. Varios meses trabajando en la construcción de esa política, se hicieron centenares de encuentros, diálogos, conversatorios, asambleas populares, hasta que finalmente se construyó la política. Es decir, esa política no es el resultado de expertos, de investigadores, de consultores, no, sino que fue el pueblo el que aportó sus aspiraciones, sus deseos, sus anhelos, y la recurrencia en esas conversaciones colectivas es Nicaragua quiere paz. Entonces esa política establece la necesidad de que resolvamos en Nicaragua todos nuestros desencuentros, nuestros desentendimientos, nuestras diferencias, nuestras discrepancias, las resolvamos por la vía de la palabra, por la vía del diálogo, por la vía de la escucha activa, por la vía de lo que se conoce internacionalmente como los métodos alternos a la solución de conflictos, ¿ya? En donde no cabe ningún mecanismo de agresión, de irrespeto o de confrontación, sino que la paz, como decía Gandhi, la paz es el camino, la paz es el método, la paz es el medio, la paz es el fin, y la paz es un bien social, un bien espiritual que la construimos todos. Entonces esa fue la primera etapa, construir esa política de Estado. Pero luego pasamos a una segunda etapa, siempre con la participación de las familias y las comunidades, era transformar esa política en una ley. Y volvimos a hacer un recorrido por todo el país, dialogando ya no solamente con territorios, sino con sectores, con sindicalistas, deportistas, artistas, religiosos, movimientos comunitarios, servidores y servidoras públicas, es decir, con todo el estamento social, con todo el abanico de actores y protagonistas sociales, económicos, religiosos, hasta que finalmente obtuvimos la iniciativa de ley que dentro de su finalidad establece que debemos de construir en Nicaragua un modelo que erradique todas las formas de discriminación. Discriminación por razones de edad, de sexo, de origen étnico, de pertenencia social, de género o de cualquier otra condición. Y la ley plantea de que Nicaragua somos todos, de que todos debemos de vivir aquí en Nicaragua y que nos debemos de respetar y que debemos de construir juntos Nicaragua como la casa común. Entonces esa ley se aprobó en la Asamblea Nacional, esa ley emana del pueblo, de las aspiraciones colectivas del pueblo que quiere fraternidad, que quiere hermandad. La ley señala que debemos de rescatar el legado de la cultura popular nicaragüense que ha buscado la paz. Siempre se nos ha vendido la idea de que el nicaragüense es pleitisto, que el nicaragüense es bochinchero, pero no. Es que eso te iba a preguntar. En las asambleas no se hablaba de las diferencias, de justamente la molestia por las diferencias. En las asambleas, desde cosas muy sencillas, empezamos a desentrañar, a reconstruir la memoria histórica y a encontrar de que el nicaragüense es amante de la paz y que el nicaragüense quiere vivir en paz, ha querido vivir en paz y quiere vivir en paz.
desde el lenguaje de los nicaragüenses, ¿ya? Sos mi pipito, ¿ya? Sos mi pipito. Para el pipito es un vocablo náhuatl para transmitir ternura, para transmitir intimidad, para transmitir una comunicación, una cercanía, sí. La forma de cómo llamamos a nuestros abuelos, mi papito, mi mamita, mi mimi. O sea, ese vínculo entre los nietos y los abuelos, ahí hay un vínculo de mucha conexión, ¿no? De un acercamiento entre la raíz y el tallo, ¿no? El tallo frondoso, que son los abuelos. Y empezamos a redescubrir los dichos populares, porque en la oleada que vivimos en el 2018 fueron antivalores, pero empezamos a descubrir de que en los dichos populares nicaragüenses una gran cantidad están cargados de valores. Amor con amor se paga, ¿ya? Hechos son amores y no buenas razones, ¿ya? Entonces empezamos a encontrar en los dichos populares el amor al trabajo, al que madruga Dios le ayuda, y el valor al respeto, respete para que lo respeten. Entonces empezamos a hacer una serie de dinámicas de la cultura popular y nos dimos cuenta que en la memoria colectiva del nicaragüense siempre ha estado vivir en paz, desde nuestros ancestros, porque los naoas, los chorotegas, los niquiranos, los nagrandanos, su sistema social, su sistema de convivencia era comunitario, y armónico. Y armónico con el ser superior, armónico entre la comunidad, armónico con la naturaleza. Entonces era el yo comunitario. Nosotros, después cuando vinieron los españoles, nos desmontaron el yo social y el yo comunitario y nos impusieron el ego, el yo individual. Y la unión con la Pachamama, la unión con la Madre Tierra fue desmontada y nos inculcaron en nuestra cosmovisión ver a la naturaleza como una mercancía, ¿ya? Y a relacionarnos con ella de manera irracional. Entonces todos esos valores están incluidos en la ley que construimos. Luego venimos a una tercera etapa de discusión con maestros, con líderes sociales, con pastores, con líderes religiosos, en donde empezamos a discutir cómo aplicar esa ley, cómo aplicar esta ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz, diálogo social, diálogo comunitario, diálogo familiar, diálogo laboral, es decir, la cultura de la palabra, la cultura del encuentro humano, la cultura del entendimiento, la cultura de la armonía. Y hubieron una luz de recomendaciones, de sugerencias, de propuestas para construir colectivamente esa cultura de unidad nacional, esa cultura de entender que todos los nicaragüenses somos hermanos, sin distingo de ningún tipo. Somos hermanos, somos una gran familia, somos una familia extendida y que debemos de trabajar con sentido de familia, con sentido de cuerpo, con sentido de colectividad. Pero ahora estamos en otro momento. Estamos en el momento de instalar comisiones de reconciliación, justicia y paz en todo el territorio nacional. Ya van más de 500 comisiones instaladas. Esas comisiones tendrán su expresión nacional, departamental, municipal, estas comunitaria. 500 son comunitarias y de barrio. Hay comunitarias de barrio, hay algunas municipales y departamentales. Pero la idea es que se instalen en los 153 municipios del país y dentro de cada municipio a nivel barrial, a nivel comunitario, territorial. Y entonces estas comisiones son espacios de diálogo, espacios de tolerancia, ¿ya? Que nos escuchemos, que sean espacios para superar el duelo, para superar resentimiento, para superar estos sentimientos encontrados, ¿no? Que nos ha producido el amigo que crecimos juntos en el barrio, o el amigo con el que fuimos a alfabetizar, con el que impulsamos tantas luchas sociales, pero que de pronto nos distanciamos, o en la familia, la desunión en la familia, la fractura en los vínculos afectivos de la familia. Entonces, que estas comisiones sean para reestructurar las relaciones familiares, las relaciones comunitarias y
la labor de las comisiones de reconciliación, justicia y paz va a estar ligada también a una última ley que aprobamos la semana pasada en la Asamblea Nacional, que es la ley de atención integral a las víctimas. A las víctimas, en este contexto de intento de golpe de Estado, todas las víctimas, independientemente de la situación en que sufrió una agresión, un daño, una pérdida de un ser querido o un daño económico, social o emocional. Entonces las comisiones van a trabajar en identificar personas, identificar familias, comunidades que fueron afectadas por esta ola de violencia que vimos en Nicaragua en el 2018, y se va a trabajar de manera articulada con todas las instituciones del Estado, porque la ley establece reparación, establece resarcimiento de manera integral, es decir, en el campo educativo, laboral, social, psicológico, y le corresponderá a cada institución del Estado, según su mandato de ley, asumir una responsabilidad. Por ejemplo, en el campo educativo se habla de reincorporar en todos los subsistemas educativos a personas que abandonaron, ¿no?, las aulas de clase. Se habla de becas, se habla de nivelación escolar, etcétera. Eso le corresponderá al Ministerio de Educación. O a las universidades. O a las universidades, sí. Exactamente. En el caso de la educación superior, se habla de atender psicosocialmente a todas las personas que fueron afectadas, que tienen estrés postraumático, que tienen sentimientos de duelo y otras afectaciones psicológicas porque perdieron a sus seres queridos o quedaron con una discapacidad producto de los disparos, producto de la situación de violencia. Y entonces el Ministerio de Salud acompañará también con el Ministerio de las Familias lo que es la atención psicosocial, la atención psiquiátrica, habla la ley, o sea, la atención en todas las dimensiones de la psiquis, ¿no?, de la estructura psicológica de los seres humanos. Se habla de fomentar el emprendedurismo. Hay personas que les quemaron sus negocios, hay personas que les destruyeron sus unidades productivas, rehabilitar los medios de vida, brindar las condiciones económicas, materiales para que las personas puedan recuperar su fuente de trabajo. Y la ley establece que cada institución, de manera particular o de manera concertada, se va a trabajar para resarcir, reparar de manera integral todos los daños que se pudieron haber ocasionado con este intento de golpe de Estado. Y esto es interesante porque eso muestra la vocación de un Estado que no solamente previene violación de derechos humanos, que no solamente atiende violación de derechos humanos, sino que resarce. ¿Estas comisiones están en manos de la ciudadanía? ¿En manos de quién están? Las comisiones son abiertas, es decir, las comisiones las integran mujeres y hombres de buena voluntad, mujeres y hombres nicaragüenses que aman la patria, que aman la nación, que aman el progreso social, que aman el desarrollo compartido, que son seguidores de las enseñanzas de Jesús. Bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, en los liderazgos de las comisiones hay religiosos, hay maestros, es decir, son figuras, ya sea a nivel municipal o a nivel comunitario, que tienen una autoridad moral, ¿ya?, que tienen capacidad de convocatoria, que tienen credibilidad, que tienen capacidad de escuchar y de cohesionar, reestructurar el tejido social, y que entonces desde esas perspectivas de tolerancia y de inclusión se forman las comisiones. Es que te preguntaba justamente porque no es el gobierno el que va a construir, porque al final de cuentas es a través de las comisiones de paz que se va a ir construyendo esto, y entonces está en manos de la misma ciudadanía. Así es, el gobierno acompaña, el gobierno tiene la voluntad de colaborar, de contribuir, de materializar los programas sociales que ha venido desarrollando, y los programas sociales ahora con esta ley en particular dirigidos a las víctimas y a familiares de víctimas de los hechos de violencia que ocurrieron en el año 2018. Es decir, las instituciones de gobierno en manos del pueblo, las instituciones de gobierno al servicio del pueblo, pero el liderazgo, el protagonismo lo tienen las comunidades y los liderazgos locales. Quiero agradecerte, Carlos Emilio. Gracias. Gusto siempre pegar una buena platicada con vos sobre estos temas, además tan importantes para el país. Desafortunadamente el tiempo nos
nos vuele en estas platicadas. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía también en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.